Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Jimena del Ángel Cruz Barrera y yo les voy a presentar el tema de proteobacterias 3, bacterias con vaina, bacterias espiriladas y curvadas, bacterias gemantes y o con apéndices. Objetivo: comprender, reconocer y diferenciar a las bacterias con vaina, espiriladas, curvadas y bacterias gemantes y o con apéndices. Aquí les muestro una imagen de las diapositivas que les voy a presentar. Proteobacterias. Las proteobacterias son uno de los principales grupos de bacterias. Incluyen una gran variedad de patógenos, entre ellas Escherichia coli, Salmonella y muchos otros. Este reino incluye a la mayoría de las bacterias que viven dentro de otros organismos. También existen de vida libre e incluyen muchas de las bacterias responsables de la fijación del nitrógeno. Su morfología es variable. Muchas se mueven utilizando flagelos, pero algunas lo pueden hacer por deslizamiento bacterial. Vaina. Son estructuras tubulares, ramificadas o no, compuestas de un heteropolímero a base de proteína, lípido y polisacáridos, que engloban a conjuntos de células bacilares en cadenetas o filas. La vaina está en contacto con la pared celular subyacente, pero no hay enlaces entre ambas. Bacterias con vaina. Son organismos acuáticos con forma basilar que al crecer forman cadenas de células encerradas en vainas tubulares. Características generales. La presencia de vaina es la única característica común del grupo. Son quimiorganótrofos, anaerobias. Son filamentosas, rodeadas por la vaina, a veces con botones de anclaje. Ciclo de vida en el que alternan formas filamentosas inmóviles y formas unicelulares móviles que abandonan el filamento. Del lado derecho pueden observar a Spirotylus. En Spirotylus y Leptotrix, las vainas se recubren de acúmulos de óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso, conforme se dividen por fisión binaria. Las células de los extremos del filamento van sintetizando nuevo material de la vaina que los va rodeando. Función de la vaina: adhesión a sustratos, adquisición de nutrientes, protección frente a depredación, estructura flexible. Composición de la vaina: lípidos, polisacáridos y proteínas. Géneros: Spirotylus. Es una bacteria filamentosa que está cubierta por una vaina tubular y se puede encontrar en agua corriente y en plantas de tratamiento de aguas residuales y residuales. Leptotrix. Son frecuentes en aguas dulces no contaminadas y que contengan sales minerales. Presentan vainas que están incrustadas con óxidos férricos o mangánicos hidratados. Del lado derecho superior encuentran a Spirotylus natans y debajo Leptotrix. Además de estos dos géneros, antes también estaba incluida Aliscomenobacter, pero ha quedado descartada. Bacterias espiriladas y curvadas. Las bacterias Spirillum y Vibrio se caracterizan por ser bacterias acuáticas gram-negativas que tienen movimiento gracias a su flagelo. Espirilos. Son bacterias gram-negativas largas, delgadas, móviles, flexibles y ondulantes de característica espiral. Tienen una estructura única responsable de su movilidad. Las células tienen un cilindro protoplasmático central limitado por una membrana plasmática. Entre la pared celular y la capa externa se hallan múltiples flagelos periplasmáticos que no sobresalen de la célula pero están orientados axialmente. Morfología. Los espirilos están entre las bacterias más grandes conocidas. Son alargadas y muestran un diseño espiral debido a su estructura morfológica helical. Muchas de estas bacterias también presentan un conjunto de flagelos en ambos extremos. Gracias a ellos, estas bacterias pueden experimentar movimiento rotacional y desplazarse a alta velocidad. Pueden alcanzar una longitud de 60 micras y un diámetro variable entre 1.4 y 1.7 micras. Cada giro helical, como si fuese el movimiento de un tornillo, puede incluir de 1 a 5 vueltas por vez. En el caso de muchas bacterias espirales con estilo de vida patogénico, la forma espirilada es fundamental para la virulencia y la patogenicidad. Importancia ambiental de algunos espirilos.
Los magnetoespirilos, como los que pertenecen al género Magnetospirillum, presentan una particularidad que comparten con otras pocas gram negativas. Son magnetotácticas. Esto quiere decir que pueden orientarse en un campo magnético. Se alinean pasivamente y nadan activamente a lo largo del campo magnético. Esta orientación la consiguen por la presencia de una estructura intracelular denominada magnetosoma. Patogenia. La bacteria Treponema pallidum provoca el sífilis, enfermedad infecciosa de transmisión sexual ITS, que es a causa de una infección al penetrar la piel o en las membranas mucosas rotas, por lo general los genitales. Borrelia burgdorferi, enfermedad de Lyme. Esta es transmitida por garrapatas que ocasiona sarpullido y síntomas similares a la gripa, también dolor en articulaciones y debilidad en extremidades. Leptospira, enfermedad de Weil o leptosporiosis. Se transmite por orina de animales infectados o mediante el agua, suelo o alimentos contaminados por el mismo. Vibrios. Los vibriones son unas de las bacterias más frecuentes en las aguas de superficie de todo el mundo. Son bacilos aerobios curvos y móviles que poseen un flagelo polar. Los serogrupos de B. cholerae, O1 y O139 producen cólera en el ser humano, en tanto que otros vibrios pueden ser causa de septicemia o enteritis. Morfología. Bacilos cortos, curvos, gram negativos, móviles a merced a un flagelo polar único. Características de crecimiento. Crecen en medios de cultivos especiales a pH elevado y alta concentración salina. Son aerobios y poseen citocromoxidasa. Fermentan distintos carbohidratos, producen indol y reducen los nitratos a nitritos. Se pueden distinguir dos biotipos que producen esencialmente la misma sintomatología, el B. cholerae clásico y la variedad E. elector. Este último se caracteriza por formar una hemolicina soluble y su resistencia a diversos agentes físicos y químicos. Patogenia. El B. cholerae vive exclusivamente en el hombre. Su patogenidad depende de su toxigenicidad, por elaboración de una potente enterotoxina. Penetra por vía oral con el agua y los alimentos contaminados con heces de personas infectadas. Produce la enfermedad llamada cólera. En ella hay multiplicación de vibriones en el intestino delgado y liberación de enterotoxinas. Dicha toxina provoca un aumento de la actividad de la adenil ciclasa y de la concentración de AMP cíclico, con hipersecreción de agua y cloruros. En la mucosa del intestino delgado. Esto conduce a diarreas acuosas, profusa con deshidratación, choque y hasta muerte. El B. cholerae no invade la pared intestinal ni el torrente circulatorio. Bacterias gemantes y o con apéndices. En determinados grupos a partir del cuerpo celular tienen un apéndice, por lo que la morfología puede variar. Gemación. Formación de una célula de menor tamaño que la célula madre. Yema, que debe sufrir un proceso de maduración. Aparecen algunas bacterias gram negativas. Puede ser a partir del cuerpo celular o a partir de hifas, que son redes de filamentos alargados y tubulares. Bacterias con apéndices. Para explicar estas bacterias vamos a utilizar de ejemplo a la bacteria Caulobacter crescentus. Es una pequeña bacteria unicelular que se divide asimétricamente y produce células que difieren en estructura y función. Es un sistema modelo ideal para los mecanismos de división celular asimétrica. Fue la primera bacteria asimétrica, es decir, con un ciclo vital no simétrico. Son gram negativas, en forma de bastoncillos que pueden flagelarse de forma polar o tener un tallo. Se divide en una célula hija del tallo y una célula hija móvil con un flagelo. En la figura 18 podemos observar el ciclo celular de Caulobacter. Este es mi artículo, es de la revista American Society for Microbiology. El título es La inactivación del gen de flagelina FLA-A
El Magnetospirillum gripis waldense da como resultado mutantes no magnetotácticos que carecen de filamentos flagelares. Resumen. Las bacterias magnetotácticas sintetizan magnetosomas, lo que hace que se orienten y migren a lo largo de las líneas del campo magnético. En este artículo se presenta un método para la mutagénesis por knockout por recombinación homóloga en Magnetospirillum gripis waldense. También se identifican múltiples genes de flagelina que no están ligados en el genoma, y la alteración dirigida del gel flagelina FLA-A se demostró que elimina la formación de flagelos. También su motilidad y la magnetotaxis. Metodología de laboratorio, materiales y métodos, cepas y condiciones de crecimiento. Las características de las cepas utilizadas en este estudio se muestran en la tabla 1. Se incluyen las cepas Escherichia coli. Las condiciones de cultivo fueron las descritas en el artículo. Aquí se puede observar la tabla 1, que son las cepas bacterianas, plásmidos y cebadores. También se utilizaron técnicas de ADN como el aislamiento y cebadores. También la conjugación biparental. Aquí se introdujeron plásmidos recombinantes en la cepa receptora de M. gripis waldense mediante conjugación biparental con Escherichia coli como donante, como se describió anteriormente. También construcción de mutaciones por inserción de FLA-A. Un fragmento se amplificó mediante PCR utilizando los cebadores y luego se succionó en el vector. La inserción correcta en el cromosoma de M. gripis waldense mediante cruces simples y dobles se confirmó mediante PCR con los cebadores FLA-FO3 y FLA-LO3, así como mediante hibridación Suder con la sonda 1. Se realizó el análisis de datos de secuencias de ADN y proteínas. Ensayos de motilidad. Los ensayos en placa de enjambre se realizaron clavando las células en agar semisólido al 0,25% FSM e incubando la placa a 28 grados centígrados en condiciones microaeróbicas durante 72 horas. Para demostrar la magnetotaxis se aplicó un imán de placa de ferrita cerca de los tubos para generar un campo magnético horizontal que cubría toda el área de la longitud del tubo. La secuencia de nucleótidos de los genes FLA-A, FLA-B y FLA-C de M. gripis waldense se han depositado en las bibliotecas GenBank. Resultados. En M. gripis waldense es muy móvil por medio de un solo flagelo de cada polo, que se inserta ligeramente subterminalmente en el cuerpo celular. Aquí se muestra un dendrograma que muestra la similitud de secuencia de proteínas flagelinas de longitud completa seleccionadas de varias proteobacterias. En este estudio se descubrió que la alteración dirigida del gen de la flagelina FLA-A elimina la formación y la motilidad de los flagelos. La técnica genética descrita en este documento permite la exploración futura de los datos genómicos sustanciales que se han hecho disponibles para M. gripis waldense. Aquí se encuentra la literatura de apoyo y una referencia del libro en línea. Y estas son las preguntas sobre mi tema. Gracias.